Soy Jesús Alejandro Ramírez Tovar y hoy les vengo a presentar el tema de identificación por radiofrecuencia o RFID para la materia de sistemas inalámbricos para IoT. El contenido es el siguiente: definición de RFID, funcionamiento, etiquetas, tipo de etiquetas, lector, tipos de lectores, aplicaciones y ventajas y desventajas. Como primer punto se tiene que es la tecnología RFID. RFID es el acrónimo de identificación por radiofrecuencia y se refiere a una tecnología mediante la cual los datos digitales codificados en etiquetas o etiquetas inteligentes son capturados por un lector RFID a través de ondas de radio. La tecnología RFID es similar al código de barras en el sentido de que los datos de una etiqueta son capturados por un dispositivo que almacena la información en una base de datos. Esta tecnología se implementó en 1960, aunque en 1948 Harry Stockman publicó un artículo sobre radiofrecuencia que fue la que dio inicio a esta tecnología de RFID. El funcionamiento es el siguiente. Un sistema RFID pertenece a un grupo de tecnologías conocidas como identificación automática y captura de datos. Los métodos A y DC identifican automáticamente los objetos recopilando datos sobre ellos e introducen estos datos directamente en los sistemas informáticos sin necesidad de intervención humana. Los sistemas RFID constan de tres componentes: una etiqueta o etiqueta inteligente, un lector y una antena. Las etiquetas contienen un circuito integrado y una antena que se utiliza para transmitir datos al lector. El lector entonces convierte las ondas de radio en forma de datos más utilizables. La información recogida en las etiquetas se transfiere a través de una interfaz de comunicaciones a un sistema informático principal, donde la información puede ser almacenada en una base de datos y analizada posteriormente. Las etiquetas RFID tienen una gran variedad de formas y tamaño. Las más comunes son las etiquetas pasivas y activas. Las etiquetas pasivas son las más utilizadas, ya que son más pequeñas y menos costosas de implementar. Las etiquetas pasivas están alimentadas por un lector antes de que pueda transmitir los datos. A diferencia de las etiquetas pasivas, las etiquetas activas tienen una fuente de alimentación integrada, como pudiera ser una batería, lo que les permite transmitir datos en todo momento. Las etiquetas pasivas se componen de tres elementos: un circuito integrado o chip, una antena y un soporte. El chip almacena datos y realiza tareas específicas. Dependiendo de su diseño, el chip puede ser de solo lectura, de una sola lectura, de lectura múltiple o de lectura y escritura. Normalmente los chips transportan 96 bits de memoria, pero pueden oscilar entre los 2 y 1000 bits. Conectando al chip está el segundo componente, que sería la antena, cuyo propósito es absorber las ondas de radiofrecuencia de la señal del lector y enviar y recibir datos. El rendimiento pasivo de las etiquetas depende en gran medida del tamaño de la antena. Cuando más grande sea la antena, más energía podrá recoger y luego devolver. Las antenas más grandes, por lo tanto, tienen rango de lecturas mayores, aunque no tan altos como lo de las etiquetas pasivas. La forma de la antena también es importante para el rendimiento de la etiqueta. La eficiencia de la antena para generar ondas en una dirección específica se conoce como ganancia de la antena. En pocas palabras, cuando mayor sea la ganancia, más potente y de mayor alcance será el campo de radiofrecuencia que tendrá una antena. Se tienen tres tipos de frecuencias, que serán baja frecuencia, LF. Cuando hablamos de baja frecuencia son aquellas que están situadas entre los 30 kHz a 300 kHz. Los sistemas más comunes funcionan con 125 o 134 kHz.
y proporcionan un rango de lectura corto. Esto es cercano a los 10 centímetros, con velocidad de lectura lenta, pero resistente a las interferencias externas. En este caso, la tecnología LF es muy común para el control de accesos y control de animales. Después se tiene la alta frecuencia, HF. Este está situado en un rango entre los 3 y 30 MHz. La mayoría de los sistemas HF funcionan con 13.5 MHz, con rangos de lectura entre 10 centímetros y 1 metro. En este caso, las interferencias afectan de manera moderada a estos sistemas. Estos sistemas son muy usados en día para pagos y aplicaciones de transferencia de datos. La siguiente frecuencia es ultra alta frecuencia o UHF. Estos cubren rangos de frecuencia desde los 300 MHz a 3 GHz, aunque la mayoría de ellos operan entre los 900 y 915 MHz. Los sistemas de lectura UHF tienen un rango de lectura de más de 12 metros, con una transmisión de datos muy rápida, pero con el inconveniente de que son muy sensibles a interferencias. Son utilizados en gran variedad de casos, desde inventarios en tiendas hasta la identificación de medicamentos, entre otras cosas. El tercer componente de una etiqueta se denomina soporte, que suele ser de plástico. Tanto la antena como el chip están unidos al sustrato, que puede considerarse como el pegamento que mantiene unidas todas las piezas de la etiqueta. Las etiquetas activas, al igual que las etiquetas pasivas, tienen un microchip y una antena. Los chips, sin embargo, suelen ser de mayor tamaño y tienen mayores capacidades que los chips de etiquetas pasivas. Las etiquetas activas tienen dos componentes adicionales. Uno de ellos es la fuente de alimentación y otro es la electrónica incorporada. La fuente de alimentación suele ser una batería, aunque también puede ser solar. La fuente de alimentación permite que las etiquetas transmitan datos de un lector por sí solas sin necesidad de extraer energía del propio lector, como lo hacen las etiquetas pasivas. Además, las etiquetas activas se pueden leer desde distancias de 30 metros o más. La electrónica incorporada, que consiste en sensores, microprocesadores y puertos de entrada y salida, los cuales son alimentados por la fuente de alimentación incorporada de la etiqueta. La electrónica permite que las etiquetas activas utilicen una gama más amplia de aplicaciones que las etiquetas pasivas. Por ejemplo, los productos alimenticios perecederos pueden etiquetarse con sensores que recopilen datos para determinar las fechas de caducidad y advertir al usuario final de que el artículo está por estropearse. Estos son algunos tipos de etiquetas. El tag cerámico, que se utiliza para objetos metálicos. El tag para poner sobre metal. Este se utiliza para la trazabilidad de vagones y camiones. Y también se tiene el tag especial para pallets o cajas de madera. Y por último, las etiquetas, que estos se pueden utilizar para alimentos. Un lector RFID es el cerebro del sistema y es necesario para que cualquier sistema funcione. Los lectores son dispositivos que transmiten y reciben ondas de radio para comunicarse con las etiquetas. Los lectores se dividen en dos tipos, que serían los lectores fijos y los lectores móviles. Los lectores móviles son dispositivos de mano que permiten una gran flexibilidad a la hora de leer etiquetas, sin perder la capacidad de comunicarse con un ordenador central o un dispositivo inteligente. Hay dos categorías. La primera es móviles, que son los lectores con un ordenador a bordo, llamados dispositivos informáticos móviles, y los lectores que se utilizan con conexión Bluetooth o inalámbrica a un dispositivo inteligente o tableta. Los lectores fijos suelen tener puertos de antena externos que se pueden conectar desde una antena adicional hasta 8 antenas diferentes.
Con la incorporación de un multiplexor, algunos lectores pueden conectarse hasta 32 antenas. El número de antenas conectadas a un lector depende del área de cobertura que requiera la aplicación. Aquí se tienen algunos tipos de lectores. El primero de ellos, lector HF de medio alcance con comunicación Ethernet. El segundo, un lector LF APR250 para control de acceso. El tercero es un lector CPR para control de peajes. Y el último es un lector UHF industrial de largo alcance con comunicación Ethernet. Algunas aplicaciones de IoT basadas en la tecnología RFID es la localización, el acceso de control, logística, inventario, el seguimiento de animales, marketing, acceso de vehículos, prevención contra robo, entre otras cosas. Las ventajas de la tecnología RFID de las etiquetas activas es que tienen un rango más largo, ya que cuentan con un transmisor activo que se puede comunicar a mayor distancia. Estas distancias pueden ser aproximadas a los 100 metros. Otra de sus ventajas es la potencia. Cuando agregas una batería más grande, también se puede utilizar un procesador más potente, más sensores, más memoria y más componentes en general. Las desventajas de esta tecnología es que son más costosas, mientras que las pasivas cuestan menos de 2 pesos. Las etiquetas activas pueden llegar a costar hasta 400 pesos cada una. También la vida útil de las etiquetas es más corta, está dada entre 5 y 3 años. Esto está dado por la batería que tiene internamente. También el otro inconveniente que tiene es que son más grandes y más pesados que las etiquetas pasivas, ya que las etiquetas pasivas pues son básicamente del grosor de una hoja de papel, mientras que las etiquetas activas, como tienen la batería interna, pues son más pesadas y más robustas. Las ventajas de la tecnología RFID de etiqueta pasiva son las siguientes: es más económica, ya que solo cuenta con 3 componentes; es más liviana; su vida útil es más larga, ya que cuenta con hasta 20 años de uso; y a diferencia de la etiqueta activa, la etiqueta pasiva tiene un bajo ruido a diferencia de la etiqueta activa. Las desventajas de esta tecnología es que cuenta con un rango más corto, como vimos anteriormente, es de casi 12 metros, el máximo que pueden llegar a alcanzar. También su almacenamiento es más limitado que las etiquetas activas, además de que este tipo de etiquetas no pueden llevar sensores, ya que no cuentan con una alimentación incorporada, como si las tienen las etiquetas activas. Como conclusión, la tecnología RFID, a medida que avanza el tiempo, se vuelve más accesible para todos los usuarios. Si esto se enfoca al Internet de las cosas, se puede llegar a explotar mejor las aplicaciones basadas en esta tecnología.